Viernes 20 de septiembre. Lección número 12, juzgado y crucificado. Para memorizar. La hora novena o la hora nona es las 3 de la tarde, la misma hora en que era sacrificado el cordero. Jesús exclamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Te alabamos, bendito Dios, porque tu tumba está vacía, porque resucitaste y traspasaste los cielos, presentándote ante el Padre como ofrenda perfecta, en la cual Dios dijo: adórenle todos los ángeles, y fue posicionado en la diestra de Él para ser nuestro representante en las cortes celestiales. Gracias, Señor, por la perfección de tu sacrificio, en tu bendito nombre. Amén. Para hoy viernes, repaso de la lección. A principio de semana decía que Jesús había pasado por 7 juicios, 4 ante autoridades religiosas y 3 ante autoridades civiles. 2 veces 4 ante autoridades religiosas, Sanedrín 2 veces, uno Anás y otro Caifás, 4, y el otro ante 2 civiles que eran Pilato y Herodes Antipas, el que mató a Juan el Bautista, que era primo de Jesús. Y dije que hubo un juicio preliminar ante Anás a eso de las 2 de la madrugada del viernes, entre 1 y 2. Y dije también que hubo otro juicio preliminar ante Anás y Caifás entre las 2 y las 3 de la madrugada. Busque el deseado de todas las gentes, las páginas 650 y 708. Ahí me quedé yo. Ahora, para concluir esas 7 etapas del juicio divino, del juicio de Jesús, hubo un tercer juicio que fue nocturno en el Sanedrín. Y según la Mishnah, las personas no podían ser juzgadas de noche, sino de día. ¿Por qué lo hicieron? Porque los dirigentes querían o temían que el pueblo intentara rescatar a Jesús si él permanecía bajo custodia de ellos. Entonces ese juicio ocurrió entre las 3 y las 4 de la mañana. Es decir, el sol salía para esa época a las 5:30 de la mañana. Ese juicio dio como resultado un veredicto unánime de muerte. Ahora, ¿qué sucede? Ese Sanedrín no podía matar a Jesús si no era confirmado por Pilato, que era el representante de Roma o prefecto de Roma en Judea. Hubo un cuarto juicio que fue sí de día del Sanedrín, que menciona el deseado, página 661. Y la ley judía prohibía, dice que en ninguna circunstancia podía pronunciarse una pena de muerte por la noche. Entonces ellos, para preservar la legalidad del proceso, quería que Pilato lo reafirmase de día, como mandaba la ley. Ahora, el Sanedrín hizo esto cuando se reunió poco después de que el sol salió. Condenan a Jesús como digno de muerte y lo entregan a Roma, o sea, a Pilato. El quinto juicio fue
ante Pilato, que menciona Juan 18, que Pilato fue despertado por la mañana por los dirigentes de la iglesia de esa época, a eso de las 6 de la mañana o 6:30. Y mientras Pilato investiga a Jesús, se convence de que Jesús es inocente porque lo están acusando de ser Dios, y esto no era el problema de Roma. Para que Cristo fuera entregado a muerte tenía que ser acusado y probado de sedición, de revoltoso y de violar la institucionalidad del Estado contra Roma. Y Jesús nunca fue apresado por ese tipo de acusación. Fue apresado porque este hombre dice que destruyan el templo y en 3 días lo voy a reedificar. O sea, asuntos religiosos. Él dice que es hijo de Dios. Pero Pilato no podía condenarlo. Y él, por esa condición, porque su condición era legal, no religiosa. Además, Pilato no guardaba el sábado. Pilato guardaba el primer día de la semana, que lo guardaba Roma como imperio universal o mundial. Así que, de no haber sido por la evidente animosidad de los judíos, lo habría liberado. Pero al enterarse Pilato que Jesús no era de Judea, sino de Galilea, lo envió al gobernador de Galilea, el rey Herodes, llamado Herodes Antipas, quien había matado a Juan el Bautista, que luego dice, ese Jesús es Juan el Bautista que resucitó, porque se parecían mucho, eran familia, eran primos. Y como Herodes estaba en ese momento, en ese instante, en Jerusalén por motivo de la celebración de la Pascua, entonces Pilato le manda el preso a Herodes por aspecto jurisdiccional. El 6º juicio a Jesús fue ante Herodes Antipas, según Lucas 23. Ustedes saben que Jesús era galileo, y en Galilea era que Jesús tenía el centro evangelístico más grande. Entonces, Herodes Antipas, como rey de Galilea y como rey de Perea, aunque era un títere de los romanos, porque ellos lo habían colocado en ese lugar, podía oír la acusación de los dirigentes contra Jesús y dar una sentencia. Pero ¿qué va? Herodes Antipas estaba convencido de que Jesús era inocente y en un primer momento quiso liberarlo, pero no dictó sentencia y lo devuelve a Pilato. Ese interrogatorio ocurrió a eso de las 7 de la mañana del viernes santo, diríamos nosotros así. Entonces hubo el séptimo juicio, que fue la segunda comparecencia ante Pilato, según Juan 19. Pilato era gobernador romano en Judea, pero también en Samaria. Y él buscó diferentes medios para librar a Jesús, pero no pudo hacerlo. Porque cuando los judíos amenazaron a Pilato con presentar su manera de encauzar el juicio, Pilato cede a la presión, porque era un hombre pusilánime, un hombre inconstante, y Pilato sentencia a eso próximo a las 9, sentencia que sea crucificado. Y es probable que este juicio comenzó a las 8 de la mañana y terminó poco antes de las 9, que es a las 9 cuando Jesús es crucificado ese viernes por la mañana. Ahora bien, la Mishnah, que es una colección de la tradición oral judía, dice que Jesús no podía ser juzgado de noche, como hubo 4 juicios en la mañana, en la madrugada, porque Jesús fue
apresado a medianoche. Fue a medianoche. No fue a las 7 de la noche, no, fue a medianoche. Ahora, la Biblia lo dice. Ahora, según la ley judía, las acusaciones que pudieran implicar el pronunciamiento de pena de muerte debía juzgarse de día, no de noche. La sentencia de muerte debía pronunciarse de día. Tercero, un veredicto desfavorable en un juicio de pena capital, o sea, pena de muerte, debía postergarse hasta el siguiente día para haber escuchado todas las pruebas, cosa que no hicieron con Jesús. Cuarto, por cuanto un veredicto desfavorable en caso de una pena de muerte debía posponerse para el siguiente día después de haber terminado la audiencia y no podía juzgarse tal caso en viernes o en un día anterior a una fiesta religiosa. Y ese viernes era día de la Pascua, por tanto no se podía juzgar en ese día religioso. Otra cosa es que los testigos que presentaran testimonios contradictorios debían ser descalificados. La acusación de blasfemia, base para que Caifás demandara pena de muerte, no tenía validez porque según en la Mishnah dice que el que blasfema se castiga solo si pronuncia el nombre divino, es decir, si decía Yahvé o Jehová. Y el castigo por blasfemia no era por crucifixión, sino por horca. Y Jesús nunca pronunció el sagrado nombre de Yahvé o Jehová. Por lo menos, en el caso de una persona condenada a morir apedreada, se daba toda oportunidad posible para que alguien testificara en su favor. Se ubicaba un hombre en la puerta del tribunal con una bandera en la mano y un jinete a cierta distancia, pero no podía, pero todavía a la vista del anterior. Entonces, si uno decía, tengo algo más que decir, el que estaba en la puerta del tribunal agitaba la bandera y el jinete corría y los detenía. Y aun si el acusado mismo decía, tengo algo que agregar en defensa propia, se la traía de vuelta hasta 4 y 5 veces, siempre que hubiera base para su afirmación. Si entonces resultaba inocente, lo liberaban. De lo contrario, salía para ser apedreado, no crucificado. Y un heraldo pregonaba, fulano de tal, hijo de fulano de tal, va a ser apedreado porque cometió tal y tal pecado. Y fulano y sultano son sus testigos. Cualquiera que sepa algo en su favor, que venga y lo diga. Evidentemente, en el juicio de Jesús no se tomaron en cuenta ninguna de estas disposiciones. Por tanto, no hay excusa para que no se hubiera convocado a testigos defensores. Además, otras infracciones al Código Penal judío en el juicio a Dios fueron el juicio ante un grupo de jueces escogidos debido a su prejuicio contra el acusado, con la exclusión premeditada de miembros que simpatizaban con él, como José de Arimatea y Nicodemo, y el haberlo tratado como un criminal condenado antes de que fuera juzgado legalmente y declarado culpable. También, según la ley judía, el código judío, la persona se consideraba inocente hasta que no se probara lo contrario. Y Jesús pasó por esa situación. Y por último, la sentencia de muerte basada en el propio testimonio de Jesús, que está en el deseado, página 662, no era suficiente para que él fuera crucificado. Mis hermanos, fue crucificado como un criminal, como un malhechor, y lo pusieron en el medio de los dos ladrones para mostrar que era la cabeza perversa que dirigía la insurrección, cosa que nunca Jesús hizo. Por tanto, Cristo fue juzgado y crucificado injustamente porque no había hecho nada malo. Hermanos, cuán malo es el hombre
cuando se pone en las manos del diablo. Que Dios nos ayude a no concurrir en el mal cuando se presenta la situación de una acusación. Que seamos como Jesús, que mantengamos la serenidad y no la acusación, que es el significado de la palabra diablo. Para mañana sábado 21 vendremos con la última lección del trimestre, la número 13, el Señor resucitado. Pregunto, ¿quién resucitó? ¿El Cristo humano o el Cristo divino? Vendremos la respuesta a partir de mañana. Dios nos bendiga.